tenemos un acto muy albertiano. Sabéis que una de las características de la Universitas Albertiana es la interdisciplinariedad, y tenemos un acto en el que tenemos una combinación interdisciplinar, yo creo que óptima, ¿no? Tenemos pincelada de arte, pincelada de belleza, y tenemos pincelada de belleza también a través de la reflexión, ¿no? Yo recuerdo una vez que Alfredo Rubio me decía: la música y el pensamiento juntos, esa es la máxima sabiduría, ¿no? Así que hoy tenemos aquí en la conciliación de Rubén Darío González, Ismael González Rojas, no tienen nada que ver los González, pero coincide. Tenemos una combinación de sabiduría, pienso que muy albertiana. Rubén Darío es de Paraguay. Nos acompaña con el arpa, que yo creo que es de esos instrumentos especiales, ¿no? Por poco común. Hay instrumentos que son más comunes, pero el arpa en sí ya es un instrumento que es bonito, pero además es como muy diferente. Genera un espacio muy especial, así que bueno, me gusta mucho contar con un arpa. Él proviene de familia de músicos, así que lo lleva en la sangre. Y empezó a estudiar jovencito, empezó con 7 años, así que supongo que la música va con él y forma parte de él, y no se lo puede quitar de encima, ¿no? Fue ganador del 7º Festival de Música de Luque, su ciudad natal, Paraguay. Ha participado en festivales folclóricos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y en distintos proyectos musicales, tanto en álbums como también en documentales en Paraguay. Está colaborando musicalmente con editoriales en Barcelona en este momento, y Rubén Darío nos ha acompañado ya en otras actividades de la Albertiana, en distintos puntos de España. Además, estuvo en los coloquios de verano de la Punta de la Mona, estuvo también un año en la celebración del aniversario de Alfredo, y bueno, me gusta mucho que esté también en este día de San Alberto. Fray Ismael González Rojas es un fraile dominico, originario de Vitoria, por lo tanto un vasco. Él es licenciado en Historia, es especializado, cerró la licencia en la rama medieval, y hizo un trabajo de final sobre los conventos en el Camino de Santiago. La mayor parte de los que estamos aquí hemos pisado el Camino de Santiago una o varias veces, entonces bueno, también es una sintonía bonita en ese trabajo. Él se doctoró en teología y ama el tema de la palabra. Su tesis en teología abordó a un autor del siglo XVI, Alonso de Cabrera, un dominico, y se centró en la predicación de este fraile sobre la encarnación, sobre unos sermones sobre la encarnación. Él está dando clases de teología, está dando clases de historia de la Iglesia, de patrología y de homilética. Sobre todo su reflexión tiene mucho que ver siempre, sabéis que la orden de los dominicos es la orden de predicadores, por lo tanto el tema de la palabra, de la predicación, es un tema importante. Nos proponía un título cuando le pedimos que nos hablara de San Alberto Magno, que era la vida, San Alberto Magno, la vida como pregunta y la mirada como respuesta. El acto va a ser precisamente interdisciplinar, no va a haber una primera, no, vamos a empezar con la música, vamos a empezar con el arpa de Rubén Darío, después Ismael nos hará una primera intervención, volvemos a escuchar a Rubén Darío, Ismael hará una segunda intervención y cerraremos escuchando a Rubén Darío. Así que, como veis, es una combinación, yo creo que perfecta para un día de San Alberto. Gracias a los dos por querernos acompañar.
Bueno, buena tarde. Yo no sé catalán, entonces es una lástima, porque me gustaría saberlo, porque cualquier lengua que se hable, y yo provengo de una tierra donde también tenemos una lengua, vehicula no solo una forma de ser, una cultura, una forma de entender el mundo, sino también una forma de transmisión, de transmitir conceptos y de transmitir sentimientos. Pero mi limitación es esta. Y lo he válido y en el contexto de un encuentro sobre San Alberto Magno, porque de él tenemos muy poco en castellano. Y en cambio su obra es muy voluminosa y nos ha llegado muy poco. Quizá ensombrecido por su discípulo, por quien fue su discípulo, que es Santo Tomás de Aquino, y que es quien ha pasado a la historia como con una relevancia suprema, ¿no? Pero él no hubiera existido, no le hubieran descubierto, si no hubiera estado San Alberto como maestro. Dicho esto, me gustaría empezar con algo que a mí me serena y compartirlo con vosotros también. Veréis, cuando murió Santo Domingo, el fundador de los dominicos, en 1221, los frailes le enterraron en el suelo, sin ningún elemento que se viera. A los pocos años, la Iglesia, el Papa, se interesó porque era amigo de él y se empeñó en darle bombo, y los frailes todo lo contrario, en taparlo y en esconderlo. Yo creo que eso está en los genes de nuestra identidad. No somos dados a hablar, ni a ensalzar, ni a engolfar a los hermanos. No lo somos. Porque el propio fundador no lo quiso tampoco. Él quiso estar enterrado a los pies de los hermanos. En el coro, donde vivían, donde cantaban, donde oraban, donde hablaban con Dios. Él bajo sus pies. Si conocéis Bolonia, actualmente está enterrado en un enorme mausoleo, sepulcro precioso, de artistas renacentistas. Pero él no quería eso. Bueno, pues con San Alberto nos pasa algo parecido a los dominicos. Cuando Natalia Pla me invita a compartir con vosotros una reflexión sobre San Alberto, algunas palabras, pues lo primero que viene a mi mente es un escalofrío, porque lo poco que yo podía recordar era eso, que había sido el maestro de Santo Tomás de Aquino. Qué curioso, un dominico y solo sabe eso. Bueno, pues así se quedó. El discurrir por lecturas, el intentar buscar distintos elementos que me pudieran dar algo para reflexionar, para conocer a este hombre de la Edad Media, me hizo palpitar, me hizo redescubrir, me hizo incluso sentirme identificado con lo que él estaba viviendo, lo que él había vivido. Era una sorpresa. Este hombre es una sorpresa. Su conocimiento es todo un descubrimiento, y no solo por la capacidad que tuvo intelectual, sino sobre todo por su capacidad de sentir, por su forma de vivir y de acercarse a lo humano y a lo divino. Me gustaría estructurar este encuentro, esta pequeña charla, como en 3 espacios distintos. Un primer espacio ahora lo voy a dedicar a por qué yo quiero hablar desde la mirada y desde la vida, con San Alberto Magno. Y lo continuaré con una idea sobre el contexto, porque para entender a Alberto Magno hay que entender cuál es el carisma en el que él surge y vive, en el que él se forja, cuál es el contexto que le da a luz. Y cerrar con algunos datos biográficos. Esa será la primera parte. Y la segunda parte, después de escuchar de nuevo la hermosura del arpa, bueno, la segunda parte es más unas notas que nos puedan hacer, de las cuales podamos entresacar ecos que nos ayuden a entender lo que vivimos también nosotros, que nos iluminen. Y empiezo con lo primero. Lo primero que llama la atención es por qué es Magno San Alberto. ¿Por qué es Magno? Fijaros, a lo largo de la historia, a Alberto le han puesto muchos apelativos.
Alberto, dice un autor, que fue todo lo que pudo ser, todo lo que se podía ser en su momento. Fue teólogo, fue exégeta, filósofo, matemático, fisiólogo, naturalista, gobernante, astrónomo, predicador, polemista, obispo y santo. Solo le quedó, dice este autor, ser padre biológico, porque espiritual lo fue de muchos de sus estudiantes y también de muchos hermanos. Alberto le ha conocido la historia como Alberto de Volstadt por su familia, de Suabia por su región, de Laffingen por el castillo de su padre, de Colonia porque era donde desarrolló su profesión de maestro, de docente, como Alberto el alquimista, el teutónico, el mago, el admirable enciclopedista, y finalmente la Iglesia le conoce como el doctor universal. Universal porque aborda muchas áreas del saber. Universal porque pretendió llegar a mucha gente. A mucha gente. Y queda como colofón ese magno. Para mí o para nosotros, el magno no es por lo grande que fuera su figura, no es por el tamaño descomunal de su obra, sino por la magnanimidad de su alma. Y lo vamos a ir viendo. O voy a intentar exponerlo y compartirlo. Cuando pensaba cómo titular la charla o el encuentro, me encontré con algo que me llamaba profundamente la atención. La vida de cualquier persona es una pregunta, es una incógnita, y la de Alberto también, cuando no se le conoce. Pero al ir conociéndole, uno se da cuenta que el elemento que estaba detrás, que da respuesta a esa pregunta que es la vida de este hombre, es su forma de mirar, su forma de acercarse a la realidad, de acercarse a las personas. La mirada es uno de los sentidos, la vista, ¿verdad? Pero no es solo el sentido físico. Cuando yo hablo de la mirada, y dejarme que me explaye un momento en esto, no estoy hablando de la capacidad fisiológica de ver, que es muy mecánica. Basta con abrir los ojos, tenerlos más o menos sanos, una luz adecuada, y los elementos van pasando por delante nuestro. Cuando yo hablo que la respuesta de la vida de Alberto es la mirada, es porque la mirada tiene intencionalidad. En la mirada descubrimos la intención de quien lo hace por apreciar, por aprehensar, por comprender aquello que es objeto de su mirada. La mirada requiere atención, requiere sosiego, requiere tiempo. Y esto es lo que hace Alberto. Y lo hace con todo. Con la persona, lo hace con la naturaleza, con la vida, lo hace con la palabra de Dios y lo hace con Dios mismo. En el mirar del ser se desvela de algún modo aquello que nos habita, lo que nos mueve. Uno mira aquello que le llama la atención, que le sorprende, que le interroga. La mirada del hombre o de la mujer son cuando menos la expresión de su búsqueda, de lo que pretende encontrar, de lo que quiere encontrar. La mirada de la persona, en definitiva, es también, como dice Tolentino, un teólogo que está ahora muy de moda, portugués, es la primera ventana que tenemos al mundo y al otro. Sin embargo, la acción de mirar en nuestro caso aparece en el título ubicado como respuesta a ese interrogante de la misma vida. En este sentido, he de afirmar que hay dos intencionalidades. Por un lado, esa carga de actitud vital de quien se vive en el deseo del saber y del conocer, del comprender lo que pasa delante de él, del que busca en lo real algo más que lo que aparece a simple vista. Y me parece interesante detenerme en algo más de lo que aparece a simple vista. Vivimos en un mundo donde la apariencia es fundamental. Donde el periódico que compré esta mañana es lo más viejo que puedo leer esta noche. Porque ha pasado rápido.
donde a veces hasta los medios de comunicación y la vida se empeñan en que no recordemos rápido, que no recordemos mucho, que hay que seguir, que hay que seguir. Detenernos a mirar significa ir más allá de lo que aparece, de las apariencias. Precisa esa actitud de observación consciente ante el otro, un intento de buscar el sentido de lo que se mira, las razones que ocultan la mera percepción visual. Esa es una intencionalidad, y la otra lo planteo como vínculo y metáfora de la actitud contemplativa. Siempre se vincula el ser contemplativo con la mirada, con el estar absorto en la mirada. Se concreta de alguna manera en ese sentido de nuestra humanidad, de nuestro ser, hombres o mujeres. Si además lo ceñimos al ámbito religioso, y este hombre era un dominico, como lo soy yo, un dominico además de la Edad Media, nos hallamos ante el desafío de ser capaces, con la mirada, de ser testigos de la presencia de Dios. De la presencia de Dios en el mundo y en las personas. Me ha gustado mucho cuando me hicieron llegar la invitación y en la oración, esa frase última, ¿no? No hay cosa existente que no participe del bien y de lo bello. En teología a Dios se le define como el sumum de los tres trascendentales, la verdad, el bien y la belleza. Pero para aprender a descubrir la verdad, el bien y la belleza de cualquier realidad o de cualquier persona, hay que mirar. No basta con ver. Y digo esto con la mirada puesta o con la memoria de esa actitud que hay que tener en la vida y que Alberto nos la muestra, para que cuando uno mira en la profundidad hay más semejanzas entre la realidad, entre nosotros los seres humanos, que diferencias. Por eso en el diálogo interreligioso, por ejemplo, es tan importante hacer una mirada profunda a lo que significa la fe de las personas. Y cuando uno se va elevando, permitidme esta comparación, en la montaña de la fe, en la montaña de lo religioso, uno descubre que no hay tanta diferencia entre un místico cristiano y un sufí de la tradición musulmana. Pero si nos quedamos en lo que nos venden los medios del mundo musulmán en la actualidad, quizás nos alejemos de ellos. Por lo tanto, en esta primera intervención, en este primer momento, ese es el contexto o la razón de la mirada, ¿no? Entrando al contexto, Ortega y Gasset decía que el hombre es lo que es y sus circunstancias, ¿no? Lo que le rodea. Bueno, pues para entender a Alberto también me parecía importante enmarcar un poco cuál es el contexto en el que surge. En el siglo X, finales del siglo IX y en el siglo X, Alberto nace en torno a 1200, no sabemos la fecha con exactitud. En torno a 1200, dicen la mayor parte de los autores. Bueno, en torno al siglo X y el siglo XI se produce en todo lo que es Europa occidental todo un proceso de urbanización de la cultura. Veníamos de un sistema feudal, después de la caída del Imperio Romano, después de esa ubicación de la población en torno a los castillos o a los monasterios, como espacios feudales, como espacios de protección, no solo físicos, y no solo como posibilidad de trabajo y de vivir, de supervivencia, sino como elemento de protección frente al enemigo espiritual también. Todas esas poblaciones que surgen en torno a monasterios que hoy dan lugares a pueblos, ¿no? Bueno, pues estamos en un periodo en el que eso va cambiando. Y surgen los primeros burgos, las primeras ciudades. Y paralelamente a eso también surge, hay un progreso, un desarrollo del ámbito educacional, del ámbito de la intelectualidad, del ámbito del pensamiento. Si en la Edad Media más, permitidme la expresión, no es acertada, rural, geográficamente hablando, la sabiduría la habían contenido los monasterios, o la habían custodiado, donde se habían generado esas escuelas monásticas que, bueno, de una manera más soslayada, más endeble, transmitían su conocimiento.
el surgimiento de los burgos va haciendo que se traslade esa escuela monástica para la aparición de las escuelas catedralicias. Hay como 3 pasos en el surgimiento de la universidad. En este ámbito de Universitas Albertianas esto tiene mucho sentido, ¿no? Es la escuela monástica, la escuela catedralicia, el estudio general y después la universidad. Si lo ceñimos al contexto de la península ibérica, la referencia más inmediata es que la primera universidad, lo vamos a celebrar en 2018, es la de Salamanca, ¿no? Pero no es real, porque el primer estudio general acendrado, donde además estudia el fundador nuestro, es Palencia. Pero bueno, queda en la historia, en ese proceso evolutivo de los centros de educación, la primera universidad, la de Salamanca. Ese es un marco. El otro marco es que la Iglesia, el cristianismo, y sobre todo en este contexto la Iglesia católica, tiene que plantearse que la evangelización, la predicación, la transmisión de la fe, hay que hacerla de otro modo. Porque en el burgo, en la ciudad, ya se organiza la gente de otros modos. Ya la vida es distinta. Hasta ese momento, estoy abreviando mucho y no quiero enrollarme en este marco porque sería muy aburrido, ¿no? Hasta ese momento, lo que conocemos como orden de predicadores, el primer ordo predicatorum, nosotros somos la orden de predicadores, nos conocen así, pero hasta ese momento eran los obispos, que eran los que tenían el privilegio y el derecho y la obligación incluso, entre comillas, de predicar. Bueno, en el surgimiento de las ciudades, en el desarrollo de estos ámbitos educacionales que es en los estudios generales y la universidad, en el desafío de cómo transmitir la palabra, el evangelio, la fe, en esos nuevos contextos, se da que hay un empobrecimiento progresivo de la transmisión. Un empobrecimiento, ¿por qué? Por el acomodamiento de los monasterios, de la vida monástica, benedictinos y cistercienses, por un lado, y por otro lado, porque el clero, en este momento, se había convertido, no estoy generalizando, pero hay un proceso de sacerdotes de misa y mesa, en latín, con muy poca capacidad de transmisión, ¿no? Con una capacidad más reducida. Es un caldo de cultivo idóneo para que surjan movimientos, muchas veces movimientos laicales y movimientos de sacerdotes o de religiosos que se escinden de lo institucional, por decirlo de alguna manera, pero que se desvían y trafulcan, distorsionan el mensaje que hay que transmitir. Así surgen los cátaros y los albigenses, contra los que, de alguna manera, surge la orden de predicadores, o es una de las razones, de intentar llevar la palabra, de intentar llevar el mensaje a toda esa gente que se estaba siendo ganada por estas herejías, entre comillas, ¿vale? Es un marco es muy generalista, pero nos puede ayudar a entendernos, ¿no? Vale, hasta ahí ese es el marco que tenemos. Con ese marco nos ayuda a entender algo fundamental de Alberto, ¿no? Y es el deseo que él tiene de hacer llegar el saber a las personas. Y esta es una nota fundamental. La sabiduría de Alberto, el saber de Alberto, el deseo de conocer de Alberto, no es un deseo de apropiación, sino de donación. Lo veremos después, un poco más adelante, hablando de su biografía, ¿no? Alberto, cuando se interesa por Aristóteles, o se interesa por Avicena, o por Averroes, o por Maimónides, y quiere conocer la cultura de uno y otro, y quiere entender el mundo porque le ayuda a entender su mundo, cuando se interesa por la naturaleza y se dedica y pasa horas mirando una abeja y viendo cómo es su cuerpo, no lo hace para saberlo él, sino para compartirlo. Lo hace, él tiene una expresión, me gustaría hacer latino Aristóteles, para que mis contemporáneos y mis conciudadanos lo comprendan. ¿Vale? En el fondo está sentando las bases con esa forma de entender el saber de lo que luego hará su gran discípulo, Santo Tomás de Aquino, y que condensará en un lema, el lema que nosotros tenemos, el contemplare et contemplata alistradere, es decir, contemplad y dad lo contemplado. No vale solo que tú lo contemples, que tú lo mires,
que tú lo observes, que te apropies de ello, tienes que darlo a los demás. Porque se enriquece. Te enriqueces tú, enriqueces a los demás, enriqueces el saber. Otro elemento, otro paso más que quiero dar en este sentido contextual, de alguna forma este carisma dominicano que vive Alberto, tiene esa doble vertiente de... En la historia de la vida religiosa se ha entendido que la vida dominicana, nuestra vida, e incluso la franciscana, las dos grandes órdenes mendicantes contemporáneas, son como una especie de bisagra entre un mundo previo más monástico, más contemplativo, y el surgimiento de muchas otras órdenes religiosas e instituciones de carácter mucho más activo. En nuestra identidad carismática está cuidar y mantener ambas dos realidades, lo contemplativo y lo activo, ¿no? Y ahí se entiende ese lema, ¿no? Lo activo estaría en ese dar lo contemplado, lo contemplativo en ese contemplar. Con una expresión de algunos teólogos, que luego se ha aplicado a distintos movimientos, en una mano la palabra y en la otra mano el periódico. Hay que mirar a Dios para poder mirar el mundo. Y hay que mirar el mundo para poder mirar a Dios. Para descubrir en ese mundo a Dios. ¿Qué pasa en el ámbito intelectual en este momento, en el concreto contexto dominicano que tiene que vivir Alberto Magno? En la línea intelectual hay como tres grandes generaciones en ese inicio de la orden dominicana. Por un lado está la generación de Santo Domingo, la del fundador, que lo que hace es, cuando él habla de intelectualidad, cuando él habla de hay que estudiar, es importante estudiar para conocer, para predicar, él se refiere fundamentalmente a estudiar la Sagrada Escritura, a estudiar los padres de la Iglesia, a estudiar la fe, el contexto es, y no salir de ahí, no entiende otra realidad, tampoco la necesitaba en ese momento, ¿no? Cuando muere Santo Domingo y hay un cambio, hay una progresión, y la orden tiene que, el carisma inicial hay que darle actualización, hay que reformularlo para que siga respondiendo desde lo que quiere el origen, siga respondiendo a las necesidades de su mundo, pues viene la generación de San Alberto. Y San Alberto se encuentra que en ese mundo que ya habían surgido las ciudades, que estaban surgiendo las escuelas catedralicias, los estudios generales, ya empieza a aflorar el preguntarnos por la razón humana. Empieza a aflorar el decir, no todo tiene por qué ser verdad porque lo diga la Biblia. Estoy siendo muy general, pero creo que nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Hay que aceptar el reto, y eso es lo que hace San Alberto, de los signos de los tiempos. Esta expresión que tanto utilizó el Vaticano II, ¿no? Y aceptar plenamente el campo de la racionalidad humana, de la capacidad de conocimiento humano, que no es que esté en contra de la fe, sino que incluso nos puede ayudar a entender mejor la fe. Los estudios filosóficos se habían desarrollado, estaban adquiriendo mucha importancia, y la predicación no puede realizarse a espaldas de lo que vive el mundo. Sería incongruente, no llegaríamos a las personas. Para mucha gente de su entorno, para el momento histórico que estaban viviendo, esto fue un gran escándalo. Y querer incorporar la sabiduría humana, meramente humana, para la predicación, para aprender a predicar, para llevar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, no era lo habitual. A ellos les hacía perderse, ¿no? Uno se pregunta, con algunos otros autores, y es lo que la gente se preguntaba, ¿es que habrá dos verdades? Y si las hay, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo se compagina lo que yo soy capaz de pensar, de razonar, de entender, con lo que me dice la palabra de Dios, con lo que me dice la fe? ¿Quién debe prevalecer entre la fe y la razón?
¿Y qué pasa si yo entrego mi vida a la fe y me lo niega la razón? A mí es una opinión personal, ¿no? Pero hay que ser muy consciente del reto que supone para esta gente de repente plantearse hacer o entender la fe, la predicación, la evangelización, si podemos utilizar ese término, con estas otras claves, ¿no? E incorporar al mundo. Si hacemos la transposición a nuestro momento actual, es lo mismo que los grandes debates de la biotecnología hoy. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestra razón, con nuestra ciencia? ¿Podemos modificar genéticamente algo? ¿Podemos llegar a crear un ser humano a nuestra imagen, semejanza? ¿Y qué tiene que decir la fe en todo esto? Es lo que está detrás. Y termino esta primera parte, y te doy paso a ti, con una breve síntesis de lo que es su vida. ¿No? Eso lo podéis consultar en cualquier, hasta en el Wikipedia. No hace falta irse muy lejos. Decía que nace en torno a 1200. En 1240, bueno, él entra en la orden en un momento en el que su familia se opone, entra en la orden porque él en un momento de su vida se siente enfermo y como estamos en la Edad Media, bueno, le hace una promesa y dice, bueno, yo si me curo, me hago dominico. Su padre, que era un hombre sensato y con un castillo, dijo, ¿cómo qué? ¿Dices qué? Y dado que tenía influencia, se decide llegar hasta el Santo Padre, hasta el Papa, para que le libere de esa promesa. Y de hecho, tenemos el texto que el pontífice le libera de la promesa de que no se tiene que hacer dominico. Porque además, los dominicos son mendicantes como los franciscanos, es decir, pobres. No sé ahora, pero entonces pobres. Y digo esto porque para entender uno de los conflictos que tiene, en los que interviene San Alberto, después nos va a venir muy bien, ¿no? Hay una instancia en la que se niega la capacidad de unir pobreza y estudio. Y se intenta evitar que los mendicantes, en los franciscanos San Buenaventura, por ejemplo, en este momento, o los dominicos San Alberto, estén presentes en el mundo universitario, en el mundo del conocimiento, del estudio. Por eso lo cito ahora, aunque parezca una broma. En 1240 es enviado a París. Era un centro neurálgico en el ámbito del saber, a la universidad. Allí obtiene el grado de maestro en teología y pronto, bueno, pues empieza a dedicarse a transmitir conocimientos, a estudiar, a saber, ¿no? Se interesa y esto me parece fundamental, luego lo veremos más detenidamente, se interesa mucho en el conocimiento por las ciencias que vienen de otras áreas, el ámbito de la universalidad. Lo citaba antes, el tema de Avicena, Averroes, Maimónides, Aristóteles, el mundo platónico, con el pseudo-areopagita, y cómo conjugar todo esto con el ámbito de la fe. También a lo largo de su vida, tiene que enfrentarse con muchas situaciones. Le eligen provincial de los dominicos, que tiene que regir una provincia, y lo hace a pie, luego incidiré en lo que esto implica para nosotros. Lo hace a pie, es muy duro, pero es muy duro porque es coherente, y es una llamada de atención a nuestra vida también. Lo hace también de provincial, que el obispo decide, bueno, pues ya que estás ahí, ahora vas a ser obispo. Le hacen obispo y está 2 años de obispo, muy poquito. ¿Por qué? Primero porque hasta sus propios hermanos dicen, es lo peor que puedes ser, obispo. Eso un dominico nunca tendría que ser un obispo, ¿no? Pero le dice, si me lo han pedido, yo lo voy a hacer. Y está 2 años y no le entienden. Yo creo que para Alberto fue su gran fracaso. No le entienden. Luego leeré algunos textos muy duros contra él, ¿no? Le llamaban el obispo de los zapatos, de los zuecos, porque siempre iba a eso, caminando, pobremente. No le entienden. Cuando se intenta meter con la economía de la diócesis, eso ya es un problema. Y dimite, renuncia al obispado a los 2 años. Después sigue en Colonia, vuelve a Colonia, una vez que ha renunciado al obispado, vuelve a Colonia para seguir con su gran pasión, que
era la enseñanza, que era transmitir, que era compartir conocimientos. Él publica un montón de cosas, un montón de elementos, y se dedica a un amplio espectro de ámbitos del saber, desde las ciencias, lo decía al principio, ¿no? Un amplio espectro. Al final muere, como morimos todos. Murió con sus hermanos mientras dialogaba con ellos. Y muere consciente de que no ha sido él el dueño de todo lo que ha sabido. Y luego os cuento por qué. En esta segunda parte quiero hacerlo más como una serie de notas y desde el intento de ver la actualidad de lo que él nos puede enseñar a nuestra vida, ¿no? A nuestro mundo, a nuestro hoy. ¿A qué nos invita la figura de San Alberto? La primera invitación, y lo cito rápidamente, es a mirar detenidamente. La primera invitación es a parar, a no ir tan corriendo por el mundo. Vivimos en una sociedad en la que las personas no tienen tiempo para escucharse. Lo peor de todo es que en la Iglesia tampoco quienes, entre comillas, nos dedicamos profesionalmente al sacerdocio, los fieles empiezan a ver que tampoco tenemos tiempo para escuchar. La mirada contemplativa de Alberto nos invita a pararnos. Él dice, y voy a ir citando textos de él, es necesario mucho tiempo para comprobar que una observación se ha excluido de todo engaño. No basta disponer la observación solo de una manera determinada. Qué bonito es esto, ¿no? Qué
bonito es poder mirar las cosas desde dos puntos de vista y no quedarnos solo con nuestra opinión. Qué bonito es que en nuestro hoy aprendamos a contrastar, a ser críticos con lo que nos quieren vender, por ejemplo. Qué importante es para hoy. No vale solo un punto de vista. La verdad es multiforme. La verdad es, dicen los místicos, como una montaña. Y a esa montaña no solo se puede subir por su cara norte, también se puede subir por su cara sur. Y el paisaje es distinto. Y podemos llegar al mismo punto, a la cumbre. Es la misma cumbre, pero por dos zonas distintas. Y tiene validez la una y la otra. Y no hay que hacer a todo el mundo que suba por el mismo lado de la montaña. No basta disponer la observación solo de una manera determinada. Por el contrario, dice San Alberto, hay que repetirla en las más diversas condiciones para que aparezca con seguridad lo real. ¿Cómo es una persona? Todos lo decimos, ¿no? De visita todos somos encantadores. Pero cuando tienes que convivir con él y cuando estamos tiempo, hay que dedicar tiempo. La mirada contemplativa de San Alberto nos invita a pararnos en nuestra vida. Nos invita a hacer experiencia personal de las cosas también. A que no todo sea porque me lo han contado. ¿Cuánto se distorsiona la comunicación humana cuando funcionamos es que me dijo Pedro que le había dicho Juan, que le dijo el otro, que fulanita de tal es no sé qué? Dice San Alberto Magno. Es un ejemplo de las ciencias naturales que él estudia y que le gustan, pero que es... He investigado la anatomía de las abejas. Cuando él afirma, he investigado la anatomía de las abejas, él dice, me he pasado horas, aquí yo solo, mirando cómo funciona la cosa. Sigue diciendo, en las diversas secciones de su cuerpo, y he descubierto que en el abdomen que sigue a su cintura se halla una vejiga clara. Si la abrimos y la probamos, veremos que contiene un líquido que sabe a miel finísima. ¿Me podéis decir, ¿y a qué viene esa frase? Pues a que eso nos pasa con la vida. A que la primera impresión de una abeja es, cuidado, no te vaya a picar. Pero que cuando uno le dedica tiempo, cuando uno observa lo que es capaz de entregarme esa abeja, es una miel finísima. Pero para eso hay que querer abrir, querer mirar, llegar al fondo, debajo de la cintura, en el abdomen, si la abrimos y la probamos, hay una miel finísima. Resulta curioso en la biografía de Alberto, cómo quienes hablan de él, sus biógrafos, sus contemporáneos, nos dicen cómo los hermanos de su comunidad, los hermanos con los que vivió, incluso la gente en la universidad, donde estudiaba, donde daba clase, le llamaban a él. Y le llamaban solo para que viera las cosas. Pasaba cualquier conflicto, cualquier realidad, le llamaban, oye, Alberto, ven a ver esto, ven a ver esto que sucede, ven a ver esta discusión, ven a ver esta situación. Para que viera las cosas y poder buscarle una explicación. La mirada contemplativa como queremos que lo vean de otra manera, que hay alguien que lo quiere mirar de otro modo y nos puede encontrar una respuesta, una explicación. No sé si me explico en esto, si soy claro en esto. No es que la explicación que valga sea la de Alberto, sino que él lo mira de otra manera y nos da otra respuesta. Un paso más. El ejercicio de la mirada contemplativa, ¿no? Segundo, la universalidad del conocimiento. Universitas, universidad, comparte su raíz semántica con universal, ¿no? Un conocimiento de todos y para todos.
no un conocimiento exclusivista ni restringido. San Alberto dice, hay que desear el saber por el saber. Y esto es muy interesante. El querer conocer las cosas el querer conocer la realidad, la vida, las personas, lleva una carga de deseo, de intención, de anhelo. Lleva implícito, si me lo permitís, una condicionalidad de apertura. Si yo deseo conocer, estoy abierto a que lo que conozco no sea igual que yo, sea diferente, sea distinto. Estoy abierto a descubrir nuevas realidades, diferentes a la mía. Desear el saber por el saber y no desear el saber por el puesto de trabajo que pueda obtener. ¿Qué carrera vas a hacer? Le preguntas a un joven. ADE o alguna de estas que tienen salida, porque si no... Desear el saber por el saber. Esto es muy vocacional, muy vocacional. Y voy a poner otro ejemplo que nos puede ayudar a ahondar más en ello. Qué distinto es cuando nos encontramos, uno tiene que estar ingresado en un hospital, y nos encontramos con que una enfermera, un médico, demandamos de él que sea un buen profesional, demandamos que sepa su ciencia, que domine la materia. Pero qué bien nos viene que no nos trate solo como al paciente de la cama 135B. ¿Cómo valoramos que el médico no tenga problema en esperar un momento, sentarse en el borde de la cama y aparte de saber que te duele, te pregunte, tienes miedo, ¿verdad? La vivencia vocacional, el saber por el saber, es el vivir vocacionalmente lo que hacemos. El vivir con pasión aquello que hacemos, sin interés, o sin un interés desmedido solo por el rédito que saquemos. Y sigue diciendo él, por el conocimiento viene la fe. Viene la fe. La frase es más larga, me he parado aquí. Por el conocimiento viene la fe. Y Santo Tomás, que viene detrás de él y que le ha escuchado a él y que le ha entendido a él, dice, pero Alberto, es que no se ama lo que no se conoce. Si yo quiero, y dice también Santo Tomás, pero el amor es un tipo de conocimiento. Yo no conozco igual la realidad si la prejuzgo que si simplemente la amo y desde ahí pretendo conocerla. Y yo no amo algo si no intento conocerlo. Cuando no intentamos conocer no es solo saber, se llama fulanita de tal. No. Es comprender lo que está al otro lado, lo que aparece enfrente de mí. Cuando no lo intentamos, lo que genera en mí es temor. Es miedo. Nunca amor. Pocas veces amor. Casi nunca. Por el conocimiento viene la fe, que nos abre los ojos, dice San Alberto. ¿Por qué dice que nos abre los ojos? Porque lo vemos de otra manera. Piensen por un momento. Yo he conocido a alguien, ¿no? Estamos aquí en un grupo grande y nos conocemos, nos saludamos, nos hablamos, no sé qué. Y yo a las personas las veo como las veo, pero si yo me enamoro de una persona después, la veo de forma distinta. Cambia mi perspectiva. Entonces es un doble juego bidireccional entre el querer conocer y el amar lo que se conoce. Sigo diciendo, esta universalidad del conocimiento le lleva a algo que he mencionado con lo biográfico, es a tener una capacidad de apertura a abrazar lo que viene, a abrazar lo que viene, a abrazar lo que llega a mi vida, lo que acontece en la historia, en nuestro concreto. ¿Qué quiero decir abrazar? Que cuando uno abraza algo, empieza a comprender, empieza
trabajar por la integración y no por la exclusión. Abrazar lo que viene en el sentido de dejarme interpelar, venga de donde venga, no solo de mí. Es una buena lección antinarcisista. Que no solo sea lo que viene de mí o lo que entra dentro de mi círculo. Avicena, Averroes, Maimónides, ¿qué más da que sea musulmán, judío? Si lo que nos puede aportar es válido. Para San Alberto, esta universalidad del conocimiento, y lo citaba antes, él tiene una expresión cuando intercambiaba pareceres según sus biógrafos que ojalá la utilizáramos más. Él dice, esta opinión, lo comentaba ayer con algunos, esta opinión me parece más probable, sin ofender ni condenar nada, ni a nadie. Pero yo creo que frente al apropiamiento del saber, la entrega del saber, el don del saber. Doy un paso más en esta universalidad del conocimiento. La capacidad de diálogo. Suena curioso, ¿no? Esto de hablar de capacidad de diálogo con lo que pasa en nuestro mundo. La capacidad de diálogo. Uno de los grandes problemas que tenemos es haber perdido muchas veces la capacidad de la voluntad de dialogar con el otro, con lo otro. Esta universalidad del conocimiento nos pone en jaque. En el diálogo siempre hay un trasvase entre un elemento y otro elemento. Pero digo diálogo, y Alberto esto marca mucho, ¿no? El diálogo es, cuando dialogamos, no estamos escuchando con la premisa de a ver qué me dice y cómo me puedo defender. A ver cómo le ataco yo en función de lo que me dice. Eso no se escucha, no estamos dialogando. Estamos en nuestro castillo, lo otro está ahí abajo, no nos vamos a bajar del castillo e intercambiamos palabras. Pero yo voy a seguir aquí. Si yo creo en el diálogo, si yo creo en esa universalidad, yo me bajo, nos ponemos los dos en la misma tesitura, en el mismo plano, y hablamos. Capacidad de diálogo. Por eso, cuando Benedicto XVI, por ejemplo, en uno de sus discursos sobre San Alberto Magno, en una de las audiencias, él establece que San Alberto es el hombre que fue capaz de hacer amistad entre la fe y la ciencia. Cuando todo se veía como opuesto. Lo racional, lo decía yo antes, ¿no? La razón y la fe. No, esos pueden ser amigos. Y una característica de la amistad es la capacidad de dialogar entre las dos personas, en el caso de humano. Cito alguna frase que recoge Benedicto XVI en torno a este tema, ¿no? Un hombre de fe y de oración como era Alberto Magno puede cultivar serenamente el estudio de la ciencia natural o el conocimiento del micro y del macrocosmos, descubriendo las leyes propias de la naturaleza. Y esto también es un elemento que aporta San Alberto en su momento. A San Alberto le entienden como el fundador de la ciencia moderna, en cierto ámbito. ¿Por qué? Porque defiende el estatuto de autonomía de la ciencia frente a la fe. Y hay una expresión en este sentido de San Alberto que me parece muy ilustrativa y que os la quería leer tal y como él la dice, ¿no? Si no me pierdo yo, os la leo seguramente, ¿no? Dice San Alberto Magno, cuando están en desacuerdo la fe y la razón, cuando están en desacuerdo la ciencia y la fe, dice, hay que creer a Agustín, con preferencia a los filósofos, en lo que concierne a la fe. Pero si se trata de la medicina, yo creería antes a Hipócrates o a Galeno que a Agustín. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es evidente, no lo voy a explicar, ¿verdad? Se entiende. ¿Qué importancia tiene el respetar el estatuto, el desde dónde estamos haciendo nuestro conocimiento de la realidad?
desde dónde estamos investigando una realidad, un tema, una cuestión. Respetar el estatuto de autonomía, el proceso de comprensión de una realidad. Si tengo una apendicitis, puedo rezar el rosario, pero no estaría mal que me acercara al hospital, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay otro elemento más, el deseo de la verdad. El deseo de la verdad. San Alberto, yo decía ahora con el tema de la universalidad que él tiene la apertura de acoger lo que viene del mundo musulmán, que habían comentado Aristóteles, Avicena, Averroes, del mundo judío, de Maimónides, pero no de una forma crítica, sino de una forma crítica, ¿no? Buscando la verdad, buscando la verdad. Dice él, la tarea de la ciencia no consiste en aceptar simplemente las cosas relatadas, según nos las cuentan, sino en investigar las causas. Cuando yo tengo un problema con alguien, o cuando alguien que se relaciona conmigo reacciona de un modo que a mí me descoloca del todo, igual tengo que preguntarme por qué está reaccionando así. Tengo que poner los medios, si me quiere agredir, pues bueno, vamos a parar el golpe, pero después, en el proceso de comprensión de la realidad, del conocimiento del otro, hay que comprender los porqués del otro. El deseo de verdad va muy unido también en San Alberto a esta autonomía del saber que yo citaba previamente, ¿no? Esta frase me encanta. Hay algunos, dice San Alberto, que no sabiendo nada, quieren impugnar el uso de la filosofía. El gran combate que tienen en este momento, lo citaba al principio, es el uso de la razón, la filosofía, el pensamiento, con la fe. Dice, hay algunos que no sabiendo nada, ya reniegan de la filosofía. Eso se llama prejuicio. Eso se llama no querer conocer, ¿no? Sin que nadie se les oponga, blasfemando de lo que ignoran, dice él, como si fueran bestias brutas. No cabe esto con San Alberto. No cabe negar una realidad sin haberla entendido, comprendido. No cabe. En este sentido dirá Benedicto XVI en ese discurso, uno de los grandes méritos de San Alberto es que con rigor científico, sin dejar que condicione la lupa de mi fe o de mi creencia, con rigor científico estudia a Aristóteles, por ejemplo, convencido de que no es incompatible con la fe y de que tiene su propio proceso. En este sentido, lo que quería marcar con esto es qué importante es que tengamos en nuestra vida actitudes integradoras. Integradoras. En todos los ámbitos. En todos. Integradoras de lo corporal. No somos solo, somos también un cuerpo. Vivimos desde un cuerpo y con un cuerpo. Integradoras de realidades diversas. Integradoras que incluso me pueden ayudar a vivir de otra manera mi propia fe. Que no la están cuestionando, ni la van a poner en solfa, ni me van a hacer que deje de creer. Qué bueno es, ayer me decías tú, ¿no?, que el 60% de los estadounidenses siguen creyendo en el creacionismo, ¿no? Es una buena actitud contra el fideísmo y el fundamentalismo. Una muy buena actitud. Es un proceso que hay que hacer, ¿no? Avanzo un poco más. Y todo este tema del saber y de la autonomía del saber, todo este tema de la integración, lo incluye también en la teología. Fijaros, San Alberto es uno de los primeros que empieza a leer la Biblia sin fijarse en los padres de la Iglesia, sin esa interpretación más espiritualista, o más afectiva, más devocional. Con sus comentarios, de alguna forma, dicen los autores, inicia una exégesis más científica. Él utiliza mucho la paráfrasis para comentar la palabra de Dios, ¿no? E incorpora, para entender la palabra, otras ciencias. Incorpora citas de filósofos, de médicos, de poetas.
Nadie va a entender el Cantar de los Cantares si no es capaz de vibrar leyendo poesía. Nadie va a entender el Cantar de los Cantares si no se ha dejado amar y ha amado hasta perderse en el amor. Sigo. San Alberto le da mucho valor a la palabra. A la palabra, es un predicador, le tiene que dar valor, era evidente. Le da mucho valor a la palabra. A la palabra incluso en su propia vida. En su propia vida. San Alberto se va a enfrentar en su vida, en la etapa siendo provincial y siendo obispo, se va a enfrentar en su vida a conflictos muy duros. Incluso a elementos, a momentos en los que iglesia y condes y dueños y señores no se entienden y quieren destruirse. Y quien media, quien hace un proceso de mediación, quien busca la reconciliación, es Alberto en ese caso. Y lo hace por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Es curioso leer todo ese conflicto que tuvieron, ¿no? No me voy a entretener en ello, pero es muy curioso leerlo. Cómo les convoca al obispo de un lugar, le convoca a bajar de su castillo, al conde a bajar, a que se pongan a hablar. A que se pongan a hablar. San Alberto es conocido también como el hombre de la ciencia y de la naturaleza, el observador de la naturaleza. Pero no solo porque observa la naturaleza en sí, sino porque, lo decía al principio, él es capaz de descubrir, cuando observa, es capaz de descubrir huellas de Dios. En la creación, en lo real. Presencia de Dios. Y además incorpora, en ese observar, incorpora también la categoría de la experiencia. Él dice muchas veces, cuando le critican o cuando están en contra de él, dice, yo lo observé, yo hice el experimento, yo lo probé. Esto me lo han referido quien ha hecho experiencia de ello. Para Alberto esto es fundamental, el tema de la experiencia. Otro elemento, lo siento así muy de pasada, es el tema de la paz. La paz como resultado del equilibrio y de la coherencia vital. La paz como resultado del equilibrio y de la coherencia vital. Le llamaban el obispo de los zuecos, os decía antes, pero es que además Alberto, siendo provincial, destituye a muchos priores, a 3 en concreto, a 3 de su provincia, porque se habían ido al capítulo provincial a una reunión, a un meeting, ¿no? Habían ido con caballo, o habían ido en carruaje. Y él no soportaba la incoherencia. Por eso dura tan poco en el gobierno, ¿no? En el gobierno episcopal, en el gobierno provincial. Monseñor Zapatos le llamaban, ¿no? Participó incluso en el Concilio de Lyon, y Alberto en el Concilio de Lyon es uno de los concilios ecuménicos que momentáneamente no duró, consigue la unificación de los cristianos de rito oriental, de los griegos, con el rito latino. Y duró muy poco, y es uno de los éxitos que él tuvo en esa capacidad de diálogo. Y voy a terminar, porque creo que me he enrollado excesivamente, con el ámbito más místico del tema, ¿no? Porque San Alberto era un creyente, ¿no? San Alberto, leo los textos, San Alberto dice, hay una expresión que tiene que es muy fuerte, que dice, ¿cómo pretendes que te escuche Dios si tú no te escuchas? En el ámbito de la vida con Dios, de la vida en Dios, de la mística, de la unión con el Señor, San Alberto entiende que eso no se da fuera del ser humano. Si el ser humano, tal y como es, no se escucha a sí mismo, no se vive unificado en sí mismo, no se comprende, conoce y respeta, no puede esperar que Dios le escuche. Si él no se escucha.
Hay un tratado de la oración, os he traído la hoja, luego si queréis os la lleváis, podéis hacer copias. Hay un tratado de la oración en la que él plantea muy claramente este esquema, ¿no? Primero tú, porque es en ti donde está Dios. Tienes que entrar en ti, tienes que conocerte a ti. Él pone las bases de lo que luego va a ser la mística renana, con los grandes, que ahora está muy de moda, el maestro Eckhart, con el poder de la hora, el Eckhart Tolle. Muchos de estas corrientes más sincretistas de la New Age están bebiendo de estas fuentes ahora, ¿no? El maestro Eckhart, Aulero, Susón, todos beben de allí. Para San Alberto, dice, la perfección más sublime del ser humano, del hombre, en esta vida, es de tal manera unirse a Dios, que todo el alma, con todas sus potencias y todas sus fuerzas, pueda recogerse en el Señor, para hacerse un espíritu con Él, y nada recuerde sino a Dios, nada sienta ni entienda sino a Dios, y todos sus afectos, unidos en el gozo del amor, descansen suavemente en la sola fruición del Hacedor. Y sigue diciendo, por mérito, toda virtud une a Dios, mas por cuasi contacto se verifica esa unión de tres maneras. La primera es por presencia. Hacernos conscientes de la presencia de Dios en el mundo y no sacarlo de ahí. A veces estamos muy acostumbrados, yo les decía en la parroquia, qué cómodo es poder tener al Señor en el sagrario cerrado y no se escapa, y sé que si voy ahí, ahí está. Pero qué difícil es cuando yo saco al Señor de ahí y voy al mundo y tengo que ser consciente de que Dios está en el mundo y no solo en el sagrario. No sé si me explico con esto. El Papa Francisco suele decir, a ver si dejáis las puertas abiertas, dejar el sagrario abierto, que salga, no es para que se quede ahí dentro, que salga. No sé si me explico, si soy excesivamente... La primera es por presencia, lo cual es cuando el entendimiento toca la vida, toca la esencia, y descubre en la esencia y en la vida, en lo real, a ese Dios. La segunda es por adherencia. Y recuerdo una frase que a Natalia Pla le gustará mucho, que en los tiempos recios, decía Santa Teresa o algo así, qué bueno es tener amigos fuertes de Dios. Por adherencia es por contacto, por ponerse al lado del otro, por dejarse interpelar por el otro. Y la tercera, por inherencia. Por inherencia, es decir, cuando dejamos que habite dentro de nosotros ese tacto del amor, dice él, que tiene Dios. Cuando hacemos hueco en nosotros. Pero para eso hay que vaciarse primero. Para eso hay que vaciarse primero. En definitiva, el amor para San Alberto, ese amor a Dios, es la causa de toda su contemplación. Pero a ello se ha de llegar con una cierta... él establece 3 criterios. Hay que liberar el entendimiento, el afecto y el alma. Liberarlos. Él hablará de purificar, no de liberar. Hablará de purificar. El entendimiento de los errores, de las preconcepciones. El afecto del desorden. De priorizar qué es lo que yo amo. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Y el alma, dice él, esta solo es obra de la gracia. Y esta solo la puede hacer Dios. Las otras 2 las tenemos que hacer cada uno. Pero esta solo la puede hacer Dios. Y termino. Última frase. Aceptar de las manos de Dios el amor y el dolor con perfecta humildad. Reconociendo uno y otro. Porque la vida es eso. Amor y dolor. Y todo como un don. Y todo como un regalo.